En esta hora preciosa en la que tenemos el privilegio y la oportunidad de congregarnos, y qué bueno que lo hacemos para lo mejor. Esa es una bendición. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el primera carta a los Corintios. Abra usted su Biblia en esta hora y todos vamos a ser partícipes de esta escritura. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, ahí encontramos una cita preciosa que edifica nuestra vida y nos instruye de tal manera que nos alegremos por lo ocurrido después de la pasión que Jesús tuvo en su ministerio y la muerte y luego la resurrección de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, donde leemos en el nombre de Cristo Jesús de esta manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bendito el nombre del Señor. Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, que a través de ella es que somos edificados y que salimos de la ignorancia que en la antigüedad teníamos. Gracias te damos porque tu Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Siéntense, mis hermanos, de tal manera que usted ha oído que vamos a tratar el tema acerca de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús fue profetizada por el salmista. El salmista en el capítulo 16, en el versículo 10, ya lo dijo claramente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También lo describe el Salmo 49 en el versículo 15, el Salmo 71, versículo 20, y Oseas, versículo 13, en el versículo 14. Así que hay una profecía en cuanto a la resurrección de Jesús, y eso debe de darnos base, darnos seguridad de saber en quién hemos creído, porque el mismo Señor Jesús lo anticipó en Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 21. Mateo 26, 21, el Señor Jesús lo anticipó, de manera que es creíble lo que ahora nosotros podemos encontrar en estas escrituras preciosas que edifican nuestra vida. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. También lo dice Mateo 17, 22 y 23, Marcos 9 del versículo 30 al 32, Mateo 20, 19,
Lucas 9:44, Mateo 26 del 31 al 32, Marcos 9:9, Marcos 14, 27, 28, Juan 2:19, Hechos 22, 23 y 23. Ahí encontramos que el Señor Jesús mismo lo dijo. Sin embargo, usted sabe que muchos dudaron. Muchos tuvieron duda de que si eso era cierto. Y uno de ellos que tuvo dudas fue el hermano Tomás. El hermano Tomás, cuando el Señor Jesús se apareció a los discípulos, cuando ellos estaban encerrados, con las puertas bien cerradas, se les apareció el Señor Jesús y les dice: paz a vosotros. Los demás discípulos le contaron a Tomás que en esa oportunidad no se encontraba ahí. Le dice: el Señor Jesús ha estado con nosotros. Tomás, como en este tiempo muchos también dudan, y él dijo: si yo no metiere mi dedo en sus manos horadadas, si yo no metiere mi mano en su costado, no creeré. La Biblia nos relata, nos cuenta que posteriormente el Señor Jesús llegó nuevamente, y en esa ocasión ahí se encontraba nuestro hermano Tomasito. Algunas se llaman Tomasas, algunos Tomás. Ahí se encontraba, y cuando lo vio, hermanos, cayó de rodillas, y es cuando le dice, le expresa: Señor mío y Dios mío. El Señor Jesús le dice: Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados, 3 veces dichosos los que sin haber visto han creído. Quiere decir, hermanos, que nosotros que no vimos esos acontecimientos, lo hemos creído. Y lo creemos con todo el corazón. Creemos que la resurrección de Jesús es un hecho. Porque si no fuera así, ¿se imagina usted lo que dice el versículo 12 de Primera de Corintios? Porque algunos andaban predicando de que eso no era cierto. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya habían algunos que dudaban, como en el caso de Tomás. El versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero gracias damos a Dios que no es vana, no es en vano. Dicho de otra manera, no es por gusto. Estamos bien ciertos, bien seguros de que Cristo ha resucitado. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, ahí encontramos a otros hombres que iban camino a Emaús, y también ellos tuvieron sus dudas de si Jesús realmente iba a resucitar o había resucitado, puesto que ellos tenían su esperanza, tenían su confianza, como les había dicho antes, que Él iba a resucitar. Ellos habían pensado de que al establecer su reino en esta tierra, en este mundo, ellos iban a estar bien ubicados, terrenalmente hablando, iban a tener buen puesto. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas dice que iban 2 camino a Emaús. En el versículo 13 dice: y he aquí 2 de ellos. ¿Quiénes de ellos? De los discípulos.
Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Y cuál era la plática? ¿Cuál era el centro de la conversación? Pues todos los acontecimientos durante la semana de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De seguro que ellos iban haciendo comentarios de cómo lo habían apresado, de cómo él había expresado en la cena que habían tenido y cómo él había dicho que uno de ellos lo iba a entregar. Comentarios de esa naturaleza de seguro surgieron porque el Señor les dice: ¿y qué pláticas son las que ustedes tienen? ¿Y por qué están tristes? Cuando alguien fallece, es natural, es lógico sentir tristeza, humanamente hablando. Eso es natural. El Señor Jesús les dice a ellos en el versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Una pregunta que los sorprende a ellos. Sorprende a estos 2 varones que van camino a Emaús. ¿Qué pláticas tenéis? ¿Por qué estáis tristes? Y entonces inmediatamente la respuesta es: ¿acaso eres tú un extranjero? ¿Acaso eres tú alguien que no sabe de las cosas que han acontecido? Y el Señor dice: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Como haciéndose el Señor Jesús que desconocía los últimos acontecimientos. Y ellos le describen, bueno, ellos dicen, y dicen ellos aquí, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Imagínense, y le crucificaron. Todo lo que hicieron con el que nosotros esperábamos que nos libraría, que nos defendería de la bota militar romana. Pero este ya es el 3er día. Y nosotros que teníamos la esperanza de que eso ocurriera, aquí dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Como quien dice, la esperanza se había esfumado. La esperanza que ellos tenían en un Salvador, militarmente hablando, se había terminado. Qué bueno que nosotros tenemos esa esperanza, mis hermanos. Qué bueno que nosotros guardamos esa confianza en el Señor. Y entonces dice aquí, aunque también nos han asombrado, unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Oiga, los ángeles dieron la noticia. Los ángeles les dieron la noticia a las mujeres, y ahora aquí ellos lo están recordando, pero como con duda. Aunque algunas mujeres han venido para decirnos, aunque también nos han asombrado
unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, antes del día. Quiere decir que estaba oscuro todavía. Qué bueno es entonces tomar la iniciativa para buscar de Dios. ¿Cree usted que es bueno? Es bueno tomar la iniciativa como lo hacemos aquí, venir temprano para orar, para hablar con Dios. Y entonces estas mujeres dice que asombraron, sorprendieron a estos dos discípulos que tenían la esperanza, pero lo dicen de tal manera que tienen duda. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Pero a él no le vieron. Están contando ellos los que tenían cierta duda. Y entonces ahí encontramos que es cierto que los ángeles dieron la noticia de la resurrección de Jesús. En Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 26, Mateo 28, 6, ahí encontramos una escritura. ¿Y por qué es que hay que dar citas escriturales? Porque es la base. Dice aquí, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahí les dan la noticia de que Él ha resucitado. Y entonces, mis hermanos, en Marcos 6:6, 16:6, encontramos también cómo los ángeles están dando la noticia, reconociendo de que el Señor ha resucitado. Él ya no está más en esa tumba fría, en esa cueva que José de Arimatea había prestado para que colocaran al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Que Cristo ha resucitado. El testimonio que encontramos abunda. El de las mujeres, que ya leímos en Mateo 28, en el versículo 1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre de ella. Como cuando el alumno hace que después de haberse graduado, toma todos los libros y les pone el pie, como quien dice, lo he logrado. Pues aquí encontramos que dice que hubo un gran terremoto, los ángeles vinieron y removieron la piedra y se sentaron sobre de ella. Cuando llegaron, dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No temáis vosotras. No debemos nosotros sentir temor de las situaciones que a nuestro alrededor sucede, porque Cristo vive. Él ha resucitado. En el versículo 4 dice, y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Aquellos que eran bien valerosos, aquellos que eran bien valientes, hermanos, ante la presencia de Dios no hay nadie que sea valiente. El testimonio de los soldados es que ellos se quedaron sorprendidos y quedaron como muertos, dice. Luego encontramos en Juan, en el capítulo 20 y en el versículo 19,
el testimonio de los discípulos. Juan capítulo 20, versículo 19. Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Si algo necesitaban los discípulos, era paz. Ellos estaban preocupados, ellos estaban temerosos, sabiendo que si a Jesús le habían hecho estas cosas, ¿qué podían esperar ellos? Dice: si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué se puede esperar del seco? Dicho de otra manera, aquí los discípulos dijeron: si el que resucitaba a los muertos, si el que le daba vista a los ciegos, si el que calmaba la tempestad y le hablaba a los vientos y estos se calmaban, había bonanza y era todopoderoso, si con él hicieron todas estas cosas, ¿qué podemos esperar nosotros? Y entonces estaban con miedo, pero Jesús les dijo: paz a vosotros. Luego el versículo 20 dice: cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron viendo al Señor. Si algo, hermanos, nos debería a nosotros dar alegría, es de que Cristo vive. Es de que Él ya no está más crucificado. Y como dice, colgado en un madero. No, Él ya no está así. Juan, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, vea usted cómo lo ve. Apocalipsis capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Dice Juan que mientras estaba en la isla de Patmos, ahí preso por causa del Señor, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, y el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Oiga, qué aspecto tan maravilloso el que vio Juan, el teólogo, como se le conoce al discípulo amado. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Oiga, Juan da testimonio de que no solo lo vio allá días después de haber resucitado, sino que ahora lo ve en la isla de Patmos de esta manera, de manera muy especial, como para darle ánimo a los que estaban con miedo, como a nosotros también, de que no es en vano, no es por gusto, como nosotros estamos ahora también reuniéndonos, siguiendo las enseñanzas, de tal manera que cuando usted lee Primera de Corintios en el capítulo 15, usted debe de darse cuenta, debe de reconocer que la resurrección de Cristo Jesús es el centro de la predicación. Todo viene a concluir en que Cristo vive. Hechos en el capítulo 2, en el versículo 23, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Oiga lo que hicieron, versículo 24: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que él fuera retenido. 3 días fueron suficientes como para recordarles la señal que muchos pedían. Y él les dijo: no les voy a dar otra señal que la de Jonás. 3 días en el vientre del gran pez. En el versículo 14 del capítulo 3 del libro de los Hechos dice: mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Lo están diciendo los discípulos, aquellos que vivieron. ¿Con qué razón el evangelista Juan en el capítulo 1 nos dice: este es el mensaje? Este es el mensaje, lo que hemos visto y oído, dice. Él lo dice con toda solvencia, con toda la autoridad, capítulo 1, y en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. No hay duda, mis hermanos, no hay por qué dudar, como algunos estaban teniendo duda. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos la seguridad por la palabra que es segura. Hechos capítulo 4, versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Oiga, ellos, los discípulos, dijeron: si nosotros lo vimos, si nosotros somos testigos, no hay por qué tener duda. ¿Y con qué razón, mis hermanos? Si la resurrección de Cristo Jesús es el centro de la predicación, a ellos no les importó, a ellos no les preocupó que un día mataran a Jacob, y luego, como eso agradó al pueblo, luego quien seguía era Pedro, y lo apresaron y lo tenían ahí custodiado en la prisión de más adentro, custodiado por 4 soldados de cada grupo, que era en total 16. Pero de ahí el Señor los rescató. ¿Por qué? Porque ellos habían experimentado la resurrección de Cristo Jesús. Nosotros también debemos de tener esa seguridad. Lo dice Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
a quien mataron colgándole en un madero. Pero ellos tenían gran seguridad. Por eso el versículo 40 del capítulo 10 del libro de los Hechos dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Hasta comió con ellos y les dice: ¿tenéis algo de comer? Qué bueno que el Señor Jesús hoy nos lo recuerda a través de su palabra, a través de estos escritos. Y Hechos 17:2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo también tenía esa seguridad después de haber escudriñado, después de haber tomado esas notas y esas lecciones, esas instrucciones. Ahora tiene esa seguridad. Por eso en Romanos capítulo 1 y en el versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Nosotros hoy también podríamos decir: Cristo vive. ¿Cómo es que podríamos decir? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Qué bueno que Cristo vive, mis hermanos. Así que no hay ninguna duda ni por qué retroceder, sino por el contrario, tomar ánimo y recordar que el Señor vive, y si Él vive, nosotros también vivimos. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo a su hermana: ¿crees esto? Sí, Señor, creo que en el día postrero. Así que gracias damos a Dios por la resurrección de Cristo Jesús. Y ya no deberíamos de hacer oraciones más lamentables, sino de alegría, diciendo: qué bueno que el Señor ha resucitado, qué bueno que Él vive, y entonces nosotros también somos dichosos porque Él vive. Gracias damos a Dios por este día que se celebra, por este día que se recuerda. Humanamente hablando, no es fácil recordar a un familiar que murió, pero cristianamente hablando, qué bueno que Cristo ha resucitado. No se quedó en la tumba más, sino que Él ha resucitado. Así que los amigos deben de alegrarse también si llegan a creer, si llegan a recibir esa instrucción de que Cristo ha resucitado. Agradezcamos a Dios. Qué bueno, Señor, qué bueno saber por tu palabra que has resucitado. Ya no estaremos más tristes, sino por el contrario, felices. Porque la resurrección de Cristo es la bendición que tenemos. La resurrección de Cristo es el centro de toda predicación. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.